a iniciar, hermanos, en esta tarde con esta serie de predicaciones. Voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 13 al 17. Y este es el texto base de la serie. Mateo 16, 13 al 17. Después de que hayamos leído este pasaje, oraremos a nuestro Dios para que Él hable a nuestros corazones. Amén. Bien, lo tenemos. Por favor, sigan ahí con su vista, hermanos, por favor. Dice la Escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Preguntó. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno, Señor, y porque tu amor es inmenso, Señor, por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, porque a través, Señor, de ella nos hablas a nuestros corazones. Señor, en esta mañana, ruego, Señor, que el mensaje que tú tengas para nosotros, Señor, sea tu palabra hablando, que seas tú, Señor, hablando a través de ella, y que te reveles, Señor, lo que tú quieres para nosotros en esta mañana. Y que, Señor, como lo pedimos siempre, que no solamente seamos oidores, Señor, sino que seamos hacedores, es decir, que practiquemos, Señor, lo que aprendemos. En nombre de Cristo Jesús, en tus manos estamos. Amén. Amén. La pregunta que hace Jesús a sus discípulos, parecería elemental. Dice Jesús, pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Es la pregunta que Jesús hace. Y pareciera una pregunta muy elemental. Sin embargo, hermanos, las respuestas que vemos nos damos cuenta pues de la trascendencia de la pregunta y de las respuestas. Jesús pregunta: ¿quién dice los hombres que soy? Y la mayoría de las personas, porque aquí lo vemos, la mayoría de las personas, hermanos, no pudieron responder correctamente a la pregunta. Jesús hizo una encuesta, ¿no? Ahora sí que esa fue lo que Jesús está haciendo, ¿no? Una encuesta, y les está preguntando: ¿quién dice los hombres que soy yo? Y la mayoría de ellos no responde de la manera correcta a la pregunta. Pero algunos, ¿verdad?, aventurados, empezaron a responder lo que ellos habían escuchado, o posiblemente lo que ellos mismos creían acerca de Jesús. Y dijeron: bueno, pues dicen, ¿verdad?, que Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Ahora, hermanos, Jesús pregunta: ¿quién dice a los hombres que soy yo? Pero tenemos que tener claro, hermanos, que lo que nosotros pensamos de Jesús, no cambia quién es Él. Lo que tú pienses de Jesús, lo que la gente piensa de Jesús, no cambia lo que es Él. Porque mucha gente, hermanos, tiene conceptos muy variados acerca de Jesús o acerca de Él. Algunos pueden decirte: pues es que es un gran maestro o fue un gran maestro. Pueden decir otros: fue un gran filósofo, fue un gran pensador, adelantado a su época.
Otros pueden decir, bueno, pues Jesús fue un profeta, efectivamente, o un camino como cualquiera, como hay otros, ¿no? Algunos podrían decir, bueno, en realidad Jesús no existió, es un mito. Hermanos, lo que piensen los demás, lo que pensamos nosotros incluso, sobra. La Escritura dice que Él es el primero y el último. Él es el que era antes de que todo existiese. De tal manera que nuestra concepción de Jesús, lo que nosotros pensemos de Él, no cambia lo que en realidad Él es. Más allá, hermanos, de que nosotros conozcamos, o más bien sepamos quién es Jesús, más allá de saber quién es Él, a Jesús, hermanos, lo que le interesaba y le interesa es que lo conozcamos. Porque muchos hermanos, cristianos incluso, hoy en día saben de Jesús. ¿Saben quién es Jesús? Usted puede preguntarles, oye, ¿y quién es Jesús? Y nos pueden responder, hermanos, la teoría. Nos pueden definir, ¿verdad?, quién es Él. Incluso pueden disertar acerca de Él. Pueden dar una cátedra de Jesús. Pero, lamentablemente, hermanos, no todos, por no decir pocos, en verdad conocemos a Jesús. Ahí suena, es como un juego de palabras, pero no. Podemos saber quién es Jesús. Es como solamente, siempre pongo al hermano Germán de ejemplo, ¿no? Solamente la hermana Elvira conoce al hermano Germán. Y a lo mejor Diana. Y a lo mejor Diego un poquito. Pero quien lo conoce es su esposa, ¿no? Nosotros nos pueden preguntar, oye, ¿sabes quién es Germán? Ah, sí. Sí, es un hermano que va a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si en realidad quieres conocer a Germán, pues la que tiene esa respuesta es su esposa. Lo mismo pasa con el Señor. Podemos saber quién es Él. Pero no le interesa eso, no le interesa que sepamos quién es Él. Él le interesa que lo conozcamos, que lo conozcamos. Y digo, hermanos, que pocos lo conocen a Jesús, incluso hablando de cristianos, porque si en verdad lo conociésemos, si en verdad supiéramos y tuviéramos ese grado de intimidad, sin duda, la actitud nuestra hacia la vida, la actitud hacia la familia, nuestro testimonio dentro y fuera de estas cuatro paredes sería muy diferente. Y hablando del cristiano en general, porque todos conocemos a cristianos. Y podemos decir, bueno, pues este está raro porque parece cristiano, pero como que nada más conoce de Jesús, o por lo menos sabe quién es Jesús, pero que no lo conoce. Porque si en verdad fuera así, hermanos, seríamos muy diferentes quizá a lo que hoy somos, a cómo nos comportamos, a cómo nos movemos. Job 42, versículo 1 al 5, fíjense lo que dice Job. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y dice Job, ¿de oídas qué? Te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fíjense, Job está diciéndole, esto que estamos leyendo es
después de que el mismo Jehová Dios le hace una pasada, digamos, toda una predicación de lo que es Dios, ¿no? Y le dicen, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le ponía nombre a las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando separaba las aguas de las aguas? ¿Dónde estabas tú? Y entonces al final Job concluye esto y dice, solamente de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, porque a veces tenemos o vivimos así, como solamente de oídas el cristianismo, de oídas a Jesús. Sabemos quién es Él, pero en realidad no lo conocemos. Debo reconocer, hermanos, que yo estaba también como Job. Había escuchado de Jesús durante años. Le había creído a Jesús. Lo había adorado como ustedes. Pero, hermanos, no fue sino que hasta que estaba en medio de los problemas, hasta que mi alma estaba necesitada del Señor, es que pude conocerlo a plenitud. Hasta ese momento había oído de Jesús. Hasta ese momento había escuchado de Él, pero ahora mis ojos lo veían. Descubrí, hermanos, que no es solo a quien me va a juzgar o quien va a juzgar a vivos y muertos, que Jesús no es solamente ese juez. No solo descubrí, hermanos, o lo descubrí como el Dios Todopoderoso, sino que además, hermanos, lo descubrí como el Padre amoroso y misericordioso. Lo descubrí como mi amigo y como mi sustentador. Yo deseo, hermanos, que en esta serie de mensajes, ustedes junto conmigo conozcamos quién es Jesús. Que no digamos como Job, solamente de oídas te había oído. Que lo conozcamos. Y que nuestra vida, hermanos, refleje el conocimiento de Jesús y refleje que en realidad tenemos una relación con Él. Amén. El primer tema, hermanos, que vamos a considerar se deriva precisamente de la declaración de Pedro. Pedro dice, ¿quién dice los hombres que soy yo? ¿Verdad? Tal. Y luego le preguntan, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y entonces Pedro contesta y dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. En esta serie de mensajes, hermanos, pues vamos a responder la pregunta de ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y la primera que vamos a aprender es la declaración, o está basada en esta declaración de Pedro que dice, tú eres el Cristo. La palabra Cristo significa el ungido, eso es lo que significa la palabra, el ungido. Y esta palabra estaba íntimamente relacionada con la ceremonia de coronación de un nuevo rey. Eso significaba el ungimiento. Usted se acuerda, ¿verdad? A lo largo de la historia bíblica, cuando un rey era nombrado como monarca, era ungido. Se le vertía aceite sobre su cabeza, lo que significaba pues esa separación, ¿no? Y incluso pues esa autoridad, digamos, en esa persona. Entonces cuando hablaban del Cristo se referían a el ungido, pero no solamente uno ungido, sino el ungido, ¿sí? O sea, no solamente era un rey, sino era el rey, ¿sí? El rey, el ungido. Este ungido, este rey, habría de restaurar el reino de Israel. Habría de devolverle la gloria del tiempo de los reyes, del tiempo cuando David y todo esto, cuando eran una nación, cuando eran una nación poderosa.
Este Mesías o este ungido sería el que los iba a librar de su yugo. Y a lo largo de la historia de Israel, usted puede leer cómo continuamente ellos eran conquistados por naciones. Continuamente eran conquistados y eran llevados cautivos, esclavos, hacia otras naciones más poderosas. Entonces, en su concepción, ellos esperaban a el ungido, al rey que los libraría de estos opresores. En el tiempo de Jesús, cuando Jesús nace, ellos esperaban aún a este ungido, a este libertador. Pero ahora, en el contexto, ¿verdad?, de la liberación del Roma, que era el que estaba en ese momento subyugando o sobre el pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Ellos esperaban pues al ungido, al rey, al libertador. Este Mesías era pues el salvador de la nación. ¿De acuerdo? Ellos esperaban a este ungido, a el salvador, al rey. Por eso la declaración que hace Pedro es importantísima. Él dice: tú eres el Cristo. Tú eres el ungido, tú eres el rey, tú eres el Salvador, el Mesías. Es lo que significa esta palabra. Tú eres el Cristo. Jesús es, pues, hermanos, nuestro Salvador o el Salvador. Jesús es el Mesías. La esperanza, hermanos, de el Salvador o de un Salvador estaba impregnada en el corazón de todo israelita. Todo israelita tenía en su corazón, en su mente, esta idea de liberación, de un Salvador. De hecho, hermanos, hoy en día los israelitas, el pueblo de Israel, sigue esperando a ese Mesías. Sigue esperándolo. Esperaba a ese libertador, a ese rey que libraría del yugo al pueblo. Por ello, por esta razón, hermanos, es que les resultaba sumamente chocante la idea de un Salvador diferente, de un Mesías diferente a la concepción de un rey militar que traería el castigo, la espada, contra sus enemigos. Ellos esperaban un rey que iba a librarlos del yugo por medio, ¿verdad?, de fuerza, por medio de la espada. Esa es la concepción que tenían ellos. Por eso Jesús chocaba con ellos, con esa concepción de Mesías, de Rey, de Libertador, de Salvador. Jesús no cumplía esos estándares. Jesús no cumplía esos estándares. Porque Él decía, Él predicaba y decía a sus seguidores y les decía: lleven su carga por 2 millas. Si alguien te da la carga, ¿verdad?, y te hace ir por 1 milla, tú no vayas 1, ve 2. Esto era, el judío estaba obligado a, si un romano le daba una carga, le decía: cárgame esto. Regularmente eran los militares, ¿no? Cárgame mis provisiones, ten. El judío estaba obligado a cargar ese costal o lo que le diera. Pero la ley decía: tú lleva 1 milla solamente. Camínalo 1 milla. Llegando a esa milla, tú puedes dejarlo y ya no cargarlo. Las carreteras romanas estaban marcadas con unos postes para que pudieran medir la distancia y entonces saber dónde terminaba 1 milla. ¿Sí? Cuando Jesús les dice: si alguien te obliga a llevar su costal, su carga por 1 milla, ¿qué dice Jesús? Ve con él 2. Haz más. Imagínense cómo chocaba eso a los oídos de los israelitas y de los poderosos y de los que estaban ahí subyugados. Estaba totalmente fuera de sentido. Y además no solamente decía Jesús eso, también les decía: amen a sus enemigos. ¿Sí? Y les dijo: si alguien te hiere en la mejilla derecha, en la mejilla izquierda,
ponle la otra, ¿no? Si alguien te hiere una mejilla, ponle también la otra. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no chocaba Jesús con ellos? Rompía ese estándar de ese rey que venía a traer espada. Entonces, hermanos, pero si no era un libertador militar, entonces, ¿para qué era necesario que apareciera el Mesías si no era para librarlos del yugo de Roma? ¿De qué habría pues de salvar al pueblo de Israel? ¿De qué? Si no era del yugo romano en este caso. Pues debemos retroceder, hermanos, al inicio de la creación misma, que se narra en el capítulo 3. Capítulo 3 de Génesis se nos narra precisamente de qué habría de ser salvo, en este caso el pueblo de Israel, pero también el resto de la humanidad. Dice el versículo 21 al 24, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y dice, lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y dice el versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esto que estamos viendo es la conclusión de la historia. De la historia, ¿verdad?, que el hermano Feliciano nos contaba la semana pasada, que decía que era el momento más triste de la historia humana. La separación del hombre de Dios. La relación íntima que el hombre tenía con su Creador fue rota a causa del pecado. Y entonces vemos aquí, leemos el versículo 24, cómo el hombre es echado fuera del huerto, cómo es expulsado del huerto junto con la mujer. Ahora, esto no solamente significaba, no solamente era o se limitaba a lo físico, es decir, como eso de sacarlos del huerto, iba más allá. Esta separación, hermanos, significaba que ya no había una comunión entre Dios y el hombre, una comunión como la que hubo en el huerto del Edén. Esta separación, hermanos, trajo consigo la herencia de la naturaleza caída, que es lo que también explicábamos la semana pasada. Es decir, la inclinación a la maldad, la inclinación hacia el pecado, que pasó de Adán a todos los hombres. Porque decíamos, hermanos, que todo hombre, como hablando como género, o como el hombre y la mujer, vamos, todos los que nacen o que nacemos tenemos esa inclinación hacia la maldad. Nadie enseña a un niño a ser malo. Lo hace. Lo que hacen los papás es enseñar a lo bueno. La mayoría. Porque tenemos esa inclinación hacia lo malo. Romanos 5:12 justamente dice esto. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La inclinación a la maldad, hermanos, es decir, el pecado, que significa literalmente errar el blanco, equivocarte, salirte, ¿verdad?, de ese límite que Dios pone. El pecado, hermanos, la inclinación a la maldad, ponía al hombre en una situación condenatoria. Porque Dios en su santidad, hermanos, no toleraba el pecado, no tolera el pecado. Por tanto, los hombres pecadores y ahora separados de Él no podrían disfrutar más de su presencia.
Y como Dios es justo, hermanos, entonces el hombre pecador habría de recibir el castigo por su maldad. ¿Sí? La inclinación del hombre al pecado lo iba a separar del Señor, lo iba a condenar, porque Dios no acepta, no tolera el pecado. Por lo tanto, el hombre ahora tendría que estar separado de Él, no podría disfrutar de su presencia, y como Dios es justo, entonces el hombre tendría que pagar por su maldad. Pero, desde el huerto del Edén, desde el inicio, encontramos, hermanos, el inicio de ese plan de salvación. Encontramos el inicio del plan de salvación marcado desde ese entonces por el Señor, por Dios. En el versículo 14 y 15 encontramos lo que se conoce como el Evangelio, el inicio del Evangelio, donde el versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Que se tiene, ¿verdad?, el acuerdo de que aquí se está diciendo precisamente lo que Jesús iba a hacer por su pueblo, donde iba a herir a la serpiente, a Satanás, ¿verdad?, de muerte, cuando se ofreciera por nosotros. Aquí está marcado el inicio de ese plan de redención. Y lo vemos más claramente en ese mismo momento, hermanos, en ese mismo pasaje encontramos el primer sacrificio a causa del pecado del hombre. El versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre, estoy leyendo Génesis 3, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Un inocente tuvo que morir y derramar su sangre por el hombre. ¿Qué tenía que hacer el animalito ahí? ¿Qué culpa tuvo? Pero tuvo que entregar su cuerpo para cubrir, ¿verdad?, al hombre y a la mujer. De ahí, ¿verdad?, vemos y encontramos por un largo periodo de tiempo, hermanos, aún hasta el tiempo de Jesús, la necesidad de que un animal fuera ofrecido como sacrificio a cambio del hombre, para que con la sangre de ese animalito inocente el pecado del hombre fuera cubierto. A lo largo de la historia fue así. Desde los patriarcas, pasando por el tabernáculo y luego el templo, era un continuo sacrificio por el pecado del hombre, para cubrir el pecado de la humanidad. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, hermanos, llegamos otra vez a la época de Jesús. Llegamos a Jesús, donde habría de concretarse el último y más grande sacrificio. En Juan 1, 29 y 30, Juan el Bautista dice lo siguiente. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, Juan el Bautista, y dijo, Juan 1, 29 y 30, y dijo: he aquí, escuchen lo que dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice Juan: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Jesús sería, hermanos, como ese cordero, como ese animalito que se ofrecería una vez y para siempre, para salvarnos del pecado y de sus consecuencias. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 19, 28 y 30 vemos cómo ya Jesús está en la cruz. Está el Mesías, el Salvador, el ungido, está en la cruz. Y dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es.
y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Todo está terminado, dijo Jesús. Todo está concluido. Aquello que se había gestado en el Edén llegó a su momento cúspide. El Mesías, el Salvador, Cristo, el Salvador del mundo, había entregado su vida para que la humanidad ahora, hermanos, fuera reconciliada con Dios. Es decir, que tuviera otra vez, fuera unida con Él. Ahora, este sacrificio, hermanos, no solamente cubría el pecado, como lo hacían los sacrificios de animales, sino que este sacrificio de Jesús nos limpió, quitó el pecado. No solamente lo cubrió, sino que lo quitó. Es como cuando usted está limpiando su casa, ¿no? Si usted barre su casa y dice, bueno, y mete la basura abajo de un tapete, no está limpiando, ¿verdad? Está cubriendo. Pero cuando la recoge, la aspira, quita la basura. Jesús hizo exactamente eso. Nos limpió del pecado. Limpió mis pecados, limpió tus pecados y los de la humanidad. Limpió los pecados pasados, limpió nuestros pecados presentes y limpió nuestros pecados futuros. Para siempre. Para siempre. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús el Salvador. La profecía revelada por Isaías, hermanos, se cumplía frente a los ojos del pueblo de Israel y sus autoridades religiosas. Isaías 53, que no voy a leer, es un poquito largo, pero dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y el versículo 9: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ese sacrificio se estaba cumpliendo, esa revelación, esa profecía se cumplió en Jesús. Pero aún y cuando lo vieron con sus propios ojos, la profecía cumplida, no le creyeron. El pueblo de Israel no creyó en su mayoría. Y ahora siguen esperando todavía al Mesías. Pero hermanos, tú y yo tenemos ahora la oportunidad de conocer a Jesús, de Jesús el Salvador. Tenemos la oportunidad de aceptar el regalo de la salvación. Tenemos la oportunidad de recibir su perdón. Tenemos la oportunidad de tenerle, de conocerle y vivir una vida nueva. Una vida sin consecuencias o sin las consecuencias del pecado, sin las consecuencias del castigo eterno. Termino. Juan 1, del 1 al 14, hermanos, dice lo siguiente. Juan 1, del 1 al 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero esto es maravilloso, hermanos: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo, hermanos, tenemos
la potestad de ser hechos hijos del Señor, de Dios. Doy gracias, hermanos, y espero que usted también. Doy gracias a Dios que conozco a Jesús, a el Salvador. Por la seguridad, hermanos, que tengo de que por su gracia, por su amor inmerecido, por su vida entregada en la cruz, soy salvo. Aunque seguramente lucho y lucharé, hermanos, por el pecado, hasta que el Señor me lleve y lo lleve también a usted. Sé que cuando mis ojos se cierren y los abra delante del Padre, no porque hice cosas buenas en la tierra, sino por el sacrificio de Jesús, por su sacrificio perfecto, por haber aceptado su regalo, hermanos, es que entonces tendré entrada en el reino de mi Salvador. Eso lo creo. ¿Usted conoce a Jesús como el Salvador? Espero que sí, que lo conozca como Jesús, como su Salvador, que le reconozca como eso, como su Salvador, y que vivamos, hermanos, en consecuencia de ello. No una vida fría, mucho menos una vida tibia. Que ese Jesús que conoce, hermanos, viva en su corazón. Amén. Dios les bendiga, hermanos.